Capítulo 8. Son en mí tan poco frecuentes los arranques sentimentales, los reprime tan pronto el cerebro, que aproveché la situación de ánimo desusada en que había quedado para volver sobre mí mismo. Tal vez contribuiría a preocuparme la impresión de ciertas palabras y, sobre todo, del gesto con que Camila las había pronunciado. Era un gesto sincero, aun cuando Camila adolece de afectación y muchas veces miente, creyendo cumplir uno de sus deberes sacratísimos. Estaré en efecto. Lo que tomo por meditación y análisis será desvarío de insania. Vuelvo atrás la vista y abarco mi existencia. No la exterior, que nada significa ni vale, la positiva, la de dentro. Exteriormente yo he llevado una vida normal y sin tribulaciones, de esas que se comentan con lástima. Mis penas ante el público las enumero así, por el orden de importancia que el público les atribuyó. 1. Quebranto considerable en unas acciones de minas de antracita que bajaron de golpe y que vendí con notable pérdida. Se me creyó arruinado. Derrota de mi candidatura a diputado por el distrito de Corbalán. Se me declaró fracasado. Fallecimiento de mi madre. Fallecimiento de mi padre. Grave afección del estómago que padecí a los 28 años y que tardó mucho en aliviarse. Después de tratamientos complicados, régimen severo, prohibición de varias fricciones y una larga temporada de oxigenación en el cortijo de mis primos, en Andalucía. La chusma atribuyó mis gastritis a la lectura y al estudio, porque, como trato a mucha gente frívola, al que reúne 2 docenas de libros y los lee, le juzgan un pozo de ciencia. Yo sé que una crisis de sensualidad desenfrenada fue la que minó mi salud, acaso para siempre, porque mi estómago no ha vuelto a recobrar su alegría animal, su feliz humor, su vigor que repara las pérdidas del organismo. Hasta me habitué a dividir mi vida material en 2 épocas, antes y después de la gastritis. ¿Y qué más de biografía? Todo, todo. La biografía es como los cofrecillos que encierran joyas. Por trabajados que sean, no dicen la verdad, si no se abren para conocer lo que vale su contenido. De niño apenas entré en conciencia. Fui muy triste y muy romántico, y oculté mi tedio porque mi timidez constituía una enfermedad, y el terror de las burlas me encogía y me enseñaba precoz disimulo. Convencido absolutamente de que me moriría al llegar a la pubertad, sin darme cuenta exacta de lo que pubertad significa. Sentía terrores indefinibles y a la vez raptos de entusiasmo, alas en la imaginación. A los 12 años, antes de mi primera comunión, tuve un acceso de misticismo. Si pudiese volver a aquel estado, me consideraría ultradichoso. Con escrúpulo examinaba cada uno de mis actos, me arrepentía de los malos, lloraba a solas, y a solas me regocijaba cuando había sido perfecto, porque ocultaba como un secreto terrible este estado moral, sugerido por la preparación a recibir la Eucaristía. Y como secreto terrible, he seguido ocultando lo hondo, como secreto para mí y nada más. Soy un solitario del alma. ¿Quién podría comprenderme? Al escribir mis sentires ya percibo que lo mejor o lo más exquisito y precioso huye entre los dedos. Se liquida, se gasifica, desaparece. Oculté también la caída, la vergüenza, la ridiculez del pobre niño que se cree hombre porque se enfanga. El primer libro inmundo, los primeros cigarros, las primeras daifas, la primera aventura de Beodo se resolvieron en asco indefinible y en una ansia insensata de anonadarme. No fueron raptos de alegría o de miedo,
sino rabioso deseo de no ser. He pensado después que este peculiar estado de ánimo lo expresa el profundo símbolo medieval, los desposorios del pecado con la muerte, la tristeza de la culpa, que cerca está del ansia de aniquilamiento. Una ventaja tuve tan solo, deseaba el fin, pero con despecho como se desea lo que daña. Al menos, por entonces, ella no me parecía buena, no me parecía hermosa, no me parecía seductora, divina. No era el anzuelo de mi espíritu. Ahora te lo parece, Gaspar. No. Ahora no. Ahora el niño se interpone y me defiende. Una tarde me acuerdo que salí solo. Mis padres me han vigilado poco en la edad peligrosa y han hecho mal. No haré yo así con Rafaelín. En general, los muchachos españoles disfrutamos de libertad excesiva. Estábamos entonces en el campo, en nuestra casa de Portodor, y yo iba con frecuencia al pueblecito próximo, donde se celebraban fiestas patronales y ferias y funcionaban chirlatas y otros establecimientos menos santos. La víspera yo había cometido en el poblachón 1000 imbéciles, risibles excesos. Una congoja infinita oprimía mi corazón. Mientras en mi cabeza notaba la sensación de vacío de plomo. No sé expresarlo de otro modo, que los comienzos de las jaquecas nerviosas producen. Mis venas estaban áridas y como agotadas. Mis manos temblonas como las de un viejo. En el pecho notaba un hoyo y vaciamiento de mi ser. Mi pulso no se encontraría. Se me figuraba tener los párpados llenos de arena menuda, y en la lengua saburrosa revolvía hieles gordas, lo mismo que si mascase el amargor de mi vejez. Mi andar era lento, desigual. A veces me paraba por necesidad de suspirar y de pasarme la mano por la frente, o para reclinarme en algún tronco de árbol. No hay nada que así se avenga con ciertos estados de desolación del espíritu como una puesta de sol, sobre todo en un paisaje pensativo y penetrado de insinuante melancolía. La puesta de sol de aquella tarde era de esas de las cuales se oye decir que si un pintor las traslada al lienzo, se le acusa de falsedad en la ficción, por el exagerado romanticismo del colorido y hasta de la forma de las nubes. Anchas barras del más inflamado rubí simulaban inmenso incendio, cuyas llamaradas cortas surgían de un anfiteatro de baluartes del metal oscuro, terrible, que amuralla la siniestra ciudad del infierno dantesco. Era una puesta de sol de remordimiento, de sudor, de sangre de la conciencia. Sobre el fondo del celaje acusador, los troncos de los árboles, ya semidespojados por el otoño, alzaban su ramaje en actitud de implorar perdón o auxilio. Y a mis pies el río, ensanchado porque se acercaba su desagüe en el mar, reflejaba en la superficie inmóvil, apenas estriada, imperceptiblemente por la brisa de la tarde, los encendimientos del poniente, próximos ya a apagarse entre la cenizosa niebla de la noche. Yo me paré en una revuelta de la orilla, donde una peña musgosa convidaba a sentarse y descansar. Fascinado, miraba la sábana de agua durmiente, adivinando su hondura y advirtiendo cómo se extinguían en su seno las brasas caídas del celaje y cómo se oscurecía el haz del agua poco a poco. Hubiese yo jurado que, desde la planicie lánguida, sesga, de letal dulzura, alguien me miraba, y que un filtro de deleite supremo corría por mis venas yertas antes. Un verso de San Juan de la Cruz me martillaba en la memoria. Oh, cristalina fuente, si en esos tus remansos plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados,
y unas pupilas oscuras, enormes, de asfalto y tinieblas, como las de Rita Quiñones, la pecadora, me miraban desde el hondón del agua. Sí eran pupilas de mujer, porque lo sobrenatural sentimental para el varón es siempre femenino. Al menos la mujer no alzaba del agua ni el torso mórbido ni la grupa redonda, ni blanqueaban sus carnes bajo la linfa, ni debía de poseer cabellera rubia como la de las hijas del Rin. En mi mocedad y cruda todavía, la mujer era otra cosa bien diferente de aquella criatura de misterio que me arrojaba una mirada magnetizadora, que me invitaba a la sombra y a la paz ya nunca turbada. La mujer, tal cual yo la conocía en aquel momento, qué náusea provocaba en mí, qué vaho de matadero, qué tufo de carnicería, qué emanaciones de estercolero asociaba a su impura imagen. En cambio, la del agua, la que me llamaba sin voz, la toda mirar, la toda callar, con qué sugestión de olvido y de reposo me ofrecía sus invisibles brazos, enredados en las algas oscilantes del lecho del río. Inclinarme nada más un poco, y el abrazo divino vendría a mí. Ella subiría desde la profundidad, yo me precipitaría. 2 veces inicié el gesto, y 2 veces me detuvo el instinto. La ruindad debiera llamarle. Así y todo, al salir la luna, que es cuando el agua tranquila nos hace señas, más amorosas y atrayentes, es probable que hubiese cedido al deseo, si no se aparece el criado viejo de mi casa, Carlín, que me buscaba, por repentina orden de mi madre, para disponer el equipaje. Si había recibido un telegrama que nos obligaba a volver sin tardanza a Madrid al día siguiente. Otro periodo empezó entonces para mí. Hice gimnasia, estudié, monté a caballo, se completó mi desarrollo, se normalizó mi vida física, equilibré los gastos con los ingresos, y la impetuosidad y fuerza de la plena juventud influyó en mi espíritu. Sin razón alguna yo estaba alegre, reía, jugaba y bromeaba con mis hermanos y encontraba un sabor delicioso y un encanto inexplicable a cualquier incidente. El afán de una diversión sin sal me tenía despierto una noche entera, a veces. Oh, ignominia de la vulgaridad humana. Abrazaba a mis amigos de súbito, solo por desahogo cordial, y me creía perdidamente enamorado de mujeres de cuyo rostro, hoy que cierro los ojos para evocarlo, no puedo ni acordarme. En un platillo de la balanza ponía el incremento de mis fuerzas, en otro su derroche, y la oscilación apenas se percibía. Sin embargo, en ciertos momentos me acordaba del río, de la pena, de la tentación ahora vaga y latente, y era como la memoria de un amor verdadero, que nos asalta entre frívolos devaneos y aventuras sin consecuencia. Es indudable, nunca fui como los demás, es decir, como la mayoría de los demás. Un interés especial ha tenido siempre para mí lo que con ella se relaciona. Curiosidad aguda, sobreexcitada, mucho más ardiente en mí de lo que fue nunca, aún en los días perturbados, ácidos como el agraz de la adolescencia. La de otro trascendental misterio. Este misterio, en efecto, no tiene dignidad. Se enlaza estrechamente con lo animal de nuestro ser, mientras que todo lo referente a ella adquiere un admirable, artístico relieve, excepto, sobra decirlo, las horrendas y antipáticas carrozas, estufas y otros detalles del ceremonial moderno que me crispan. Todo esto es cierto, y cuanto más lo examino fríamente, tranquilamente a la luz de mi juicio, el único faro que poseo para iluminar la caverna de mi espíritu, más me persuado de que mi mentalidad no se puede calificar de anormal. Dentro de la significación
y alcance que da la ciencia a tales palabras. La ciencia. No soy su idólatra. De lo íntimo, la ciencia nada conoce. Nada científico se conoce a sí mismo, es decir, si es sincero, trata de conocerse como yo y tú, semejante mío. En el cerrado santuario de cada alma, la ciencia no puede penetrar. Allí, donde los hechos pierden su escueta significación, allí donde las palabras no son capaces de expresar nada, allí donde todo se guarda y cela como incomunicable tesoro, allí, ¿qué papel representa el propio don Santiago Cajal, señor de todo mi respeto con sus neuronas? Oh, Camila, Camila inocente, a pesar de su truchimanería, mundología, recámara, longitud y mano izquierda. No eres más loca tú, hija mía, y no son más locos los que como tú se afanan tanto, se sacrifican tanto en preparación de una vejez que acaso no llegue para ellos nunca. Después de mi examen de conciencia, no solo me absuelvo, sino que me canonizo. El que ve la realidad soy yo. Sigo abundando en mi sentido. Sigo orientado hacia después. Comprendo. Eso sí, que necesito tierra que pisar, ya que estoy en la tierra. O es precioso irnos, o poseer aquí algo que justifique nuestra presencia. Un niño en quien la vida se afirma animosa y triunfante. La predicción de su madre no me alarma. Lo haré yo que Rafael viva. No educaré a mi niño, ni como ella en su remordimiento ha deseado, ni como me educaron a mí. Pienso bonificar su cuerpo, mejor que las rentas que he de dejarle, y preocuparme más de la composición de su sangre que de sus cuellos a la marinera. Sentiría que se me pareciese, mediante un capricho arbitrario de esos que la naturaleza se permite. Prefiero que tenga una psicología apacible, una fisiología pujante, que conserve su pureza a largo tiempo, que sea atlético y cristiano, que no refine las sensaciones y no se avergüence de los sentimientos, que se case a los 25 con una buena moza de caderas anchas y críe a sus numerosos hijos en el temor de Dios y la convicción de que la vida es excelente, que nacer es un don y que hay fuera de nosotros y por encima de nosotros una ley que hemos de acatar y un criterio definido que se nos impone. ¿Y yo? ¿Por qué no procedo yo así? Porque soy de otra raza. No sé si diga exquisita o gastada y vieja. Porque empecé temprano a socavarme el alma y a practicar el rito que produce la infinita desolación. Porque soy un envenenado. Llevo en las venas la amargura del absintio y el ensueño que vierten los cálices de amapola. Porque acaso un abuelo mío fue suicida y una abuela se murió de mal de amores. He de tratar de ahondar en mi genealogía. Si supiésemos la historia exacta de nuestros ascendientes, nos conoceríamos mejor. Así, mi hijo, no conviene que sea de mis lomos. Le he buscado hecho ya, que no me herede la mentalidad, y de súbito recuerdo de quién procede el niño, la inmensidad de pecado que hay detrás de su inocencia, y me asusto. Ánimo, yo borraré todo eso. Lo que se ignora no actúa sobre el alma. El niño no sabrá jamás nada de su origen. Haré lo imposible por convencerle de que es hijo mío verdadero. He consultado a un abogado hábil para arreglar todo, eludiendo las tranquillas, nudos y redes de la ley. Este jurisconsulto irá a Sanlúcar a conferenciar con la abuela de Rita Quiñones y a orillar mediante ruegos y, si es preciso, ofrecimientos y dádivas por todos los medios, cuantos obstáculos puedan presentarse a mi deseo de ser dueño absoluto de Rafaelín. Corto así el hilo que une su destino y su porvenir a la familia maldita, y le aíslo para que nunca sospeche.
para que no llegue jamás el día de la fatalidad, el día de la revelación. Como dice la reina Yocasta en la magnífica tragedia Les Frères Ennemis, que releo, cultivando el goce, para mí delicado, del terror antiguo. Capítulo 9. Me ha servido de distracción el arreglo de mi nueva morada. Un hotelito riente, con regular trozo de jardín, en calle solitaria y nueva. Lo he adquirido, lo he destripado, lo he dispuesto a mi manera, agregándole un ala, y acabo de instalarme en él. A planta baja un salón, la biblioteca, el comedor, una antesala. En el principal, mi dormitorio, mi cuarto de baño, mis servidores. En el segundo, las habitaciones de Rafaelín y de la inglesa que le cuida. Las dependencias, oficina en el ala agregada y la cochera, en un pabellón al extremo del jardín, con entrada independiente. Es curioso que los hombres más distintos por dentro de la mayoría de la humanidad sean tan previstos y tan gregarios en la mayor parte de sus exteriorizaciones. Apenas terminado mi nido, caigo en la cuenta de que, como los pájaros, me he sujetado a la regla general, al hábito, y que si Camila, con todo su normalismo, fuese la directora de mi instalación, no la haría de otro modo. El hábito tiene una fuerza singular. Me ha costado trabajo separarme de Camila. Todas las incompatibilidades de carácter que con ella me reconozco, todas las impertinencias de su cominería fiscalizadora, no impidieron que sintiese un penoso hormigueo llegado el momento crítico de la decisión. Ella, por su parte, demostró que le pesaba gravemente quedarse sola, y con la expresión del que dice, ahí viene la primavera médica, habré de purgarme, murmuró. Será preciso casarse otra vez. No está bien una mujer sin arrimo, entregada a sí misma. Trini, que vino a almorzar más a menudo los últimos días de mi estancia en la casa fraternal, anduvo unos días con los ojos encarnados y las mejillas tocadas de palidez, allí donde suelen abrirse las rosas. Por señas, que no estaba ni pizca de guapa así. El llanto puede hermosear a las mujeres de líneas correctas y nobles. A las carirredondas las echa a pique, parecen la luna en caricatura. El golpe para Camila es tremendo. No sabe cómo explicar a sus relaciones lo sucedido. Dile la verdad, indico yo, siempre irónico. Les diré que has tenido un arrechucho a la cabeza, contesta ella, siempre hostil. ¿Qué quieren ustedes? Suspirará mi hermana en casa de las gutibambas de Roa, de las presumidas de Granizales, de las cenaoscuras de Moneada, de las viejas carcomidas de Urisalén. Cosas que, cuanto más se piensan, menos se entienden. Y las amigas cuchichearán. Vaya por Dios, ya es fastidio. A nadie le faltan contrariedades. Y la mayor de Urisalén se volverá hacia la menor, exclamando, no sé, Lola, lo que habrá debajo de todo eso. A la fuerza, el chico es suyo. A la fuerza, Antoñita, repetirá Lola, que siempre opina como su hermana. Y Camila, plegando la frente, sacudiendo la cabeza, pasará la mano enguantada por el manguillo de chinchilla, mientras le acercan una mesa volante para que tome el té con comodidad. De suerte que tampoco las vejezuelas admiten que mi conducta tenga más móvil que la paternidad física. Imposible hacerlas comprender que se pueda ser padre de otro modo. De suerte que los santos de entraña paternal, los que engendraron con el espíritu, los Javier, los Vicentes de Paúl, la salada y celeste Jorbalán, pura, honestísima, que llamaba mis chicas a las prostitutas recogidas en el arroyo
habían, sin duda, tenido que ver. Miseria, brutalidad humana. Y el cristianismo es letra muerta, texto arrinconado, para las señoras como mi hermana, para la inmensa mayoría de las gentes. Si el cristianismo no fuese letra muerta, en fin, dejémoslo, que yo tampoco estoy bañado en esa miel, en esa leche de bondad, en ese olvido de sí propio. ¿Acaso el único preservativo contra la fascinación de los dos abismos negros que desde el fondo del río me magnetizaban, la fuerza de vivir? ¿No eres tú quien la lleva y la reparte con tus manos horadadas, mártir nazareno? Por no pedírtela yo la busco, egoístamente, en esta criatura. No sé si he dicho cómo es. Debo confesar que una de las razones escondidas de mi preferencia por la paternidad espiritual es que me creo incapaz de amar a un niño feo, aunque haya salido de mi sangre. Un rapaz con cara picuda o chafados morros, una especie de monuelo o tití de patas zambas y brazos sin proporción, un giboso, un bizco, no me parecerían hijos nunca. No habiéndolos deseado así, serían frutos solo de prosaica aproximación. El ideal nunca echaría flores en mí para ellos. Rafaelín es moreno. Su testa, de amorcillo pagano, empieza a coronarse de sortijas que un lírico griego compararía a oscuros racimos de vid. La luz de su mirar alumbra y calienta a la vez las facciones, y las dos mitades de guinda de los labios se apartan, dejando ver los dientes lechales, completos, diminutos y húmedos de fresca saliva. Sus manizuelas hoyosas tienen el candor amante, el gesto de bendición tierna de las manos del niño Jesús, que acaricia a San Antonio de Padua. La conformación de Rafaelín es perfecta. Su cuerpo, un modelo para escultores de infancias divinas. Cada uno de sus gestos rebosa gracia y la travesura lozana de los chiquillos sanos. Adora la limpieza y reclama el baño él mismo. Caso raro, afirma. La inglesa en babies de los países meridionales. Ha preguntado varias veces por su madre y un día lloró sin consuelo por ella porque no venía y pidió, en su lengua de trapo, que le llevasen a donde está ella, sin sospechar lo trágico de la petición. Pronto, sin embargo, se disipa la preocupación. El menor incidente, un juguete, lleva su pensamiento fluido, sin consistencia, hacia otra parte. Una observación curiosa es la precoz afición de Rafaelín a la música. Su vivacidad se aquieta horas enteras, si oye tañer o cantar. Esto lo he averiguado porque el ayo de mi hijo tiene algo de artista. Toca el violín, el piano, sin pretensiones de virtuosismo, pero con sentimiento. Contra estas aficiones musicales tan tempranas de Rafael, ya estaré yo vigilante, en guardia, para prevenir la ridiculez funesta del niño fenomenal. Le quiero niño natural, llevado de la mano de dos ángeles protectores, el ángel de la higiene y el ángel del juego. Anhelaría embutir sus nervios en sus músculos, como se envaina un arma peligrosa y de envenenado filo en un forro de grueso cuero resistente. A veces sueño para la criatura un atletismo que, mediante la ley de adaptación, le reduzca el cerebro y le convierta en uno de esos dioses bellamente estúpidos, de cabeza menuda y pectorales y bíceps soberbiamente desarrollados que nos legó un período del arte helénico. De estos planes hablo detenidamente con el futuro ayo, muchacho muy intelectual que propende a la idolatría cerebralista y al orgullo de la razón. ¿A bien? Que tengo tiempo de estudiar las manos en que va a caer mi chico, pues por ahora no quiero que aprenda ni el abecedario.
Su dueña actualmente es la inglesa, Miss Annie Dodson, de lo castizo británico, más institutriz que Nurse, que se limita a presenciar y dirigir el aseo y tocado de Rafael hecho como antes por Marichú. Es decir, como antes, no. La inglesa ha cambiado todos los métodos y sistemas de la vascongada, que lo soporta agriada e impaciente. El cuarto donde se practican las operaciones de aseo es un primor. Miss Annie lo ha amueblado a su gusto con cretonas Liberty, lacas blancas, estantes de vidrio y lavabo y baño de la misma materia. Sabias tuberías reparten agua a capricho de temperatura y armarios de formas ingeniosas encierran una ropa blanca admirable, venida de Londres, que alegra la vista. Voy algunas veces a gozarme en ver restregar y purificar a mi hijo. Escena encantadora que halaga mis instintos de ultrarrefinado, nunca enteramente satisfecho del semiconfort. Estilo clase media, para mi hermana bastante. Miss Annie, con delantal nibio, manda la maniobra. El niño sale del agua como el capullo sale de la lluvia fina que lo refresca. Su cuerpo es un santuario. Ha crecido visiblemente. Ha aumentado de peso. En la calle, la gente se vuelve para alabar su gentileza cuando le llevo en coche a la Castellana o a la casa de campo. Leo en las miradas una efusión de simpatía hacia el bello muñeco, vestido originalmente con tufo de extranjería o de high life, por el sastre de niños que trajea a los príncipes de la familia real inglesa. Camila, que no ha puesto los pies en mi hotel desde mi instalación, pasa en su berlina. Se cruza con nosotros y sin poderlo remediar, detiene la mirada en la hechicera figurilla. El niño tiene chic. Para el amor propio de mi hermana, que el niño tenga chic es género de consuelo. El ayo en cierne, y por ahora inútil, se llama Desiderio Solís. Es posible que al traerme a casa a este mozo obedeciese yo, sin saberlo, a un sentimiento que no quisiera cultivar, ni que nadie me atribuyese. Un impulso de beneficencia, de compasión, el saborete de hacer feliz a alguien. Todavía me desagrada más tal género de deporte cuando lleva ribetes de interés y de conveniencia. Al favorecer a Solís, si por ahí me daba, no debí señalarle obligación alguna. Cierto que viene a ser como si no se lo hubiese señalado, puesto que es honorario su cargo, y hasta dentro de 3 años lo menos, no darán principio sus tareas. Sin embargo, como le he dicho que es preciso que se prepare debidamente, que se empape en pedagogía moderna y que antes de tener alumno tengamos profesor, el hombre está sujeto por una cadena dorada. Su tiempo me pertenece, no es libre. El tal Desiderio Solís, yo al pronto creí que este nombre fuese un seudónimo literario, pasaba, cuando le conocí, una crujía negra de miseria y de arbitrios, acción equívocos para combatirla, no realizaba ninguna acción penada por el código. Pero estaba en ese resbaladero en que la necesidad apremiante puede inducir al robo si no hay altivez, y al suicidio si la hay. Como muchos proletarios intelectuales, Solís, cargado de conocimientos, se había encontrado en el arroyo, sin medio de dar empleo a sus aptitudes, sin saber a qué aplicar las sabidurías o los lugares comunes de información almacenados en su cabeza. De los tales proletarios, la mayor parte posee cultura de remiendos con agujeros y carreras de puntos de media usada. Solís, sujeto a disciplina en el estudio, por un tío que era catedrático y que tuvo al sobrino a su lado siempre mientras vivió, había aprendido con método y orden, combinando 2 clases de estudios que rara vez se juntan, el de los clásicos y la historia impuesto por su tío,
y el de los autores novísimos y las recientes tendencias a que le llevaba su afición. Su cabeza, de forma algo prolongada, es un almacén. Y cosa más insólita, al lado de tanta noticia, fecha y hecho, sobre el matorral espeso del memorión atestado, salta un chisporroteo de ideas, muchas no previstas y algunas realmente originales. Justamente el rencor, la protesta de Desiderio Solís contra la suerte, en eso se fundaban. En él, mientras él se roía los codos, veía solicitados y pagados escritores que no poseían otro mérito sino aquella elocuencia vacía, que aparenta decir algo y no dice nada, que recocían y recocían el mismo duro garbanzo, y después lo freían y lo sofreían con picadillo de cebolla de repetición, aderezándolo luego y escondiéndolo en soplado bol auvent, a fin de que no se adivine lo casero y burgués del manjar. Y de ese rencor temo que no le ha curado ni medio aliviado el fortunón, para él tiene que serlo de entrar a mi casa, a pesar de haber encontrado en ella alojamiento confortable de todo punto y no despreciable sueldo. Solís continúa acedo, quejoso de su destino. Tal vez en el puesto que le ha caído de las nubes ve la humillación de una especie de domesticidad. Por este descontento exigente, que no lleva trazas de desaparecer, me agrada más el ayo. Confieso que le hubiese mirado con algún desprecio si, propicio al yugo y satisfecho con el pesebre colmado, se hubiese reclinado muellemente en la litera de fresca paja. Solís aparenta todo lo contrario. En frases sueltas deja entrever la añoranza de sus hambres y libertades bohemias. Y hasta lo dicen artículos que le admite algún periódico trasconejado y que yo he sorprendido. El ansia de independencia es en él una especie de obsesión. Si yo fuese como el vulgo, el análisis que empiezo a hacer del carácter de Solís me alarmaría y recelaría dar a Rafaelín un director semejante. La Grey suele preferir a los sayos por sus condiciones borreguiles. Cada día escasean más los preceptores verdaderamente intelectuales, especie que abundó entre los enciclopedistas del siglo XVIII y que parece haberse perdido. Sea que los hombres de talento tienen hoy más ambición y desdeñan tales funciones, sea que la clase alta y pudiente, que paga ayos, ha cobrado miedo a la capacidad. Ello es que el tipo de gran profesor desaparece y quedan dómines apaisados que practican la enseñanza por recetas o pedantes extranjeros que se dicen personajes en su país y a escondidas gastan papel de cartas con blasones de nobleza. De esta peste véame yo libre, como elemento extranjero. Me basta Miss Annie, que realmente entiende a maravilla el riego y cultivo de la planta humana. La tierna plantita, confiada a sus cuidados, echa rama, se enfresca y lo sanea. No me gustan, en cambio, otras condiciones de Annie. Paréceme coqueta al estilo de su tierra, a lo puritano, y con buena dosis de vanidad y aprecio de sí misma. Es ultra exigente para sus comodidades, es despótica, intransigente en las horas y reglamento del chiquillo, pero cumple su deber de puericultora con la estricta exactitud que es una de las formas del orgullo británico. Y el chico no florecería en manos de Marichú, la excelente, como en las de la inglesita, de rubio moño y tez de papel satinado. Así todo, yo deseaba conservar a Marichú eternamente, pero he aquí que se despide. Brusca y llorosa, entra en mi despacho a espetarme que ella no quiere obedecer a Annie, que no va a misa, que es hereje. ¿Qué te importa, Marichú? Ve tú a la iglesia cuando te parezca. Annie también va.
solo que a una iglesia suya, a su modo. Una iglesia pícara, de herejes, y el señor de Solís, pues, tampoco a misa va. No parece sino que tu antigua señora, mi pobre Rita, era alguna monja. Monja no era, pues, infeliz, pero a misa ya iba y rezo sabía, y murió en gracia, con cura y todo. Al pobre de Rafaelín hereje le volverán, si la Virgen lo consiente. Ya irá a ver el señorito, que estos, así, mala gente son, disgustos tendrá, pues, yo me marcho. Acomodo había buscado. A Rafaelín quise darle un beso en los carrillos y la inglesa me aparta así. La vascongada me cogió por el hombro, imitando el movimiento seco, rígido de la Miss, y va y dice que ahora a los niños besos no se les deben dar, que se les pegarían males. Males ella podrá pegar, que yo sano tengo todo y el alma muy saludable. Siempre a los chicos he visto besar yo, pues en mi tierra, y aquí lo mismo. Besarse hombres y mujeres sí será vergüenza. A los niños, ángeles del cielo, no. Así es que me voy, señorito, y perdone las mis faltas. No, Marichú, perdóname tú, respondí cariñosamente. Ven a verme alguna vez, toma, criatura, para que te compres un buen reloj, si quieres. La propina fue pingüe, y en mí quedó un reconcomio, una lamentación de perder tan leal criada, y una espina de duda y sospecha. Acierto en lo relativo a Rafael, le rodean elementos convenientes para la formación de su espíritu, y me propongo observar con el interés vehemente que produce en mí la observación a las institutrices y a los preceptores. Capítulo 10. Cuando retraso la hora de levantarme y me dejo estar arropadito en la cama, hay días en que experimento una impresión como de hogar mío, propio. Es que me traen al niño para que me acaricie. Solís se encarga de esta ceremonia incompatible con el pudor de la inglesa. El niño se me presenta ya hecho una lechuga, oliendo al jabón Pierce y a los vinagres caros y deliciosos que he mandado traer para su tocadorcito. Trepa por mi cama arriba y me abofetea a sus anchas, hartándome de mimos salameros. Yo riendo, procuro despertar en mi corazón el abandono de confianza, la ceguedad amorosa que inspiran los hijos de nuestra carne. El día en que noto manera de una pared invisible entre la criatura y mi alma. El día en que a pesar mío murmuro sordamente, esto es una comedia de familia, estoy de murria la mañana entera. Ha sido siempre uno de mis padecimientos íntimos, de que no es posible quejarse y no veo medio de remediar. Este defecto, este exceso en mi funcionamiento cerebral, la repetición de ciertas frases insignificantes, mezquinas, por lo común irónicas contra mí mismo, que se me clavan en el maguín y que, como cansados estribillos, repito sin voz, mudamente, con insistencia insufrible. Ignoro por qué se produce el fenómeno e ignoro cómo contrarrestarlo. Hay coplejas de sainete, trozos de música morguista, cláusulas tontas de conversaciones ajenas, dichos, por ejemplo, de Camila, de cuya obsesión no acierto a verme libre. En mi involuntaria cerebración entran también los nombres raros, motes y apodos que doy sin querer a cosas y personas, y por los cuales las conozco interiormente, mientras olvido sus nombres verdaderos. Lo de la comedia de familia lo tengo ahora metido en no sé qué casilla, sin acertar a desalojarlo. Cuando presido la mesa observando los movimientos de Rafael y admirando el minucioso esmero con que Annie le hace comer limpiamente y corrige sus menores defectos de tenue, cuando, servido el café, me arrimo a la lumbre encendida y el niño, a pasito corto, se me acerca y pone sus labios en mi mano,
balbuceando la primera frase británica, bless my good father. Todo este gracioso aparato de ternura y respeto despierta la voz sorda. La voz muda, comedia de familia. ¿Acaso discurro? ¿No hay algo de comedia? ¿No hay un histrionismo involuntario en los actos más serios y más sinceros de la vida? No preparamos con arte. ¿Y qué es el arte? Sino perpetua comedia, las protestas de amor, las demostraciones de amistad y hasta las manifestaciones del dolor, que debieran ser tan inconscientes como el grito que el mismo dolor arranca. ¿Dónde está la santa inconsciencia? ¿Dónde el olvido de nosotros mismos? De estas cosas y de otras converso con Solís. Como deseo conocerle bien, prescindo con él en cierto límite de mi reserva. Se ha roto entre nosotros el hielo, hasta discutimos y, sin embargo, no nos une ningún vínculo de afecto. Nuestra comunicación es del corazón para arriba en absoluto. En ambos domina el cerebro, acaso influido por los nervios, y en ambos existe, creo haberle notado, igual desconfianza de todo, igual sentido escéptico y pesimista para dar a estos males su nombre vulgar y resobado, y que realmente nada expresa de lo más hondo de su inquieta zozobra. Fue muy lenta en establecerse esta comunicación, encerrado él en su mutismo de asalariado soberbio, habituado yo a esconder como un tesoro el doble fondo de mi pensar. Las relaciones se iniciaron en pie de sequedad y glacial cortesía, actitud que, si no se corrige los primeros 8 días de contacto, corre ya peligro de eternizarse o de convertirse en acerba hostilidad. A poco que los temperamentos sean refractarios, una reflexión que me hice contribuyó a suavizar mi gesto. Discurrí que el deseo de adherirme a la vida mediante la comedia, o lo que sea, de la paternidad, me impone también la ley de acercarme un poco a mis semejantes, de salir de mi propia caverna, como el oso de las épocas primitivas se echaba fuera de la espelunca a caza de frutos y de miel silvestre. ¿Qué me costaba intentar la prueba? Dicen que es tan bueno eso de contar a otros lo que nos pasa. Además, yo sabré evitar el relato necio de mis cuidados íntimos. Hablaré con astucia para registrar el pensamiento del preceptor sin abrir el mío. A toquecitos, sin prisa, a esas horas perdidas en que ningún quehacer apremia, voy penetrando en la mentalidad de Solís, penetrando todo lo que él me consiente, que, a la verdad, es poco. Se defiende, se emboza, se encastilla en las moradas interiores como supe encastillarme yo con Camila, con Trini, con los amigos de círculo, cervecería y café. Comprendo, sin embargo, que esto no lo hace por reserva, sino cohibido por la idea de que la clase de relación entre nosotros veda las expansiones. Entonces le insinúo que, justamente, si he buscado para Rafaelín que, por ahora, no puede empezar a educarse, un profesor intelectual es para tener alguien con quien hablar de mis lecturas y entretener las horas de las tardes de invierno en que llueve y captado por la chimenea. No hay ganas de echarse a la calle. Solís lee mucho. Es un tragalibros desenfrenado. Se habla de los beneficios de la cultura y no sé. Es una de mis graves incertidumbres, si no debiera pensarse en los efectos de las intoxicaciones librescas. Es imposible que esta sobresaturación cerebral no gaste las fuerzas de resistencia del hombre contra el misterio. La percepción confusa del misterio, al hacerse aguda, causa vértigo insano. Quien ciencia añade, dolor añade, dijo el soberano poeta hebreo, y una comprobación de esta creencia mía la hallo en el estado de alma del otro torturado, que debiera sentirse dichoso, puesto que ha resuelto, gracias a mí, el problema
de la vida material. Una vez más logro cerciorarme de que la solución de la vida material carece de importancia, que el dolor está más adentro. ¿No se le ocurre a usted, pregunto a Solís, que los autores de muchos libros que leemos nos quieren mal y deliberadamente nos causan disgustos? No, señor, contesta Solís. Lo que creo es que son unos inocentes, unos niños de teta. De lo grave, de lo terrible de nuestro sentir, no dan idea los libros, como no la dan los novelistas ni los autores dramáticos, de las verdaderas novelas y de los verdaderos dramas que se tejen en la vida. Si yo encontrase un libro tan amargo como un alma, proclamaría a su autor el genio más sublime, solo el Eclesiastés. Convinimos en que solo el Eclesiastés y acaso Job se acercan un poco a lo que anda por dentro. Es raro que en épocas que nos parecen primitivas se escribiese ya mi alma aborreció mi vida, la frase más exacta y profunda que cabe escribir. Indudablemente no hemos inventado cosa alguna en esta materia, y si absorbemos con avidez el libro nuevo, es por esa curiosidad irritada del estético que visita una exposición moderna, seguro de que no encontrará allí ni la primavera de Botticelli ni la ronda de Rembrandt. La historia nos refiere dramas sin cuento, pero son dramas por fuera. El drama de la conciencia es siempre el mismo. Con todo, le objeto, hoy no cabe duda, la gente se suicida más que en otras épocas. Solís se rasca el mentón lampiño y columpia el pie derecho. Tiene este tic cuando cavila, y 2 o 3 veces he visto a la inglesa, que pesca las incorrecciones, fruncir el rubio ceño al notar este vicio del profesor. Después dice, como resbalando, va. Hay muchas maneras de suicidarse. Hay varios géneros de vida que suprimir. La vida se suprime en el ascetismo, en el cenobio, en los campos de batalla. Tanto como se ha guerreado y tanto como se ha llorado de penitencia, se reduce a eso. Suprimir la vida y dar culto a la muerte. Sí, los antiguos la miraban como a una bienhechora, y a mí se me figura que acertaban. La malhechora es la vida. Vivimos entre incertidumbres, errores, enfermedades, necesidades, pasiones, engaños. Todo miente, quizás, menos ella. Cuanto más cruel es, por ejemplo, el amor. También la llama a ella. Discurrí yo sorprendido. Por una contradicción de que pocos hombres se eximen, el encontrar en Desiderio Solís mis propios sentimientos me molestó. En primer lugar, yo tenía mi orgullo de pensador solitario, superior a la muchedumbre, y me amenguaba a mis propios ojos el formar parte de una Grey, aunque no fuese de la Grey común, sino de otra más reducida y selecta. En segundo lugar, estos pensamientos que en mí no me parecían peligrosos, en el futuro preceptor de mi hijo me alarmaban terriblemente. Claro, es que nadie enseña ciertas doctrinas a un chiquillo, y yo no ignoro que determinadas ideas son poco comunicables, o brotan de suyo, o no nacen aunque las siembren a voleo. No obstante, las almas trasudan y resuman en cualquier ocasión su hiel o su miel. Convendrá para Rafaelín un alma de miel y cera, un alma continente, casta, dulce, impregnada de aromas, un alma de abeja ebria, que cree en el dulzor porque lo lleva consigo. Más ahincadamente que antes fijé mi lupa en el joven ayo. Empecé por desmenuzar su tipo físico. Debe de proceder de familia hidalga, el apellido lo indica, porque tiene las manos delicadas, largas de dedos, como las de ciertos retratos del Greco, y los pies estrechos y bien curvos. Su busto es mezquino, sus piernas carecen de gallardía, sus muslos no se acusan, su cuello es flaco, pobre, la cabeza oblonga, arde en vida psíquica, la mirada demasiado fija,
es difícil de sostener. La nariz es irregular, algo torcida, y la mandíbula saliente. El pelo se insubordina. Algunos mechones crecen en sentido contrario. Ha debido de sufrir privaciones en la edad del desarrollo, y su figura es como la de tantos españoles estudiosos y que ni se bañaron, ni comieron, ni jugaron. Una figura frustrada. El bigotillo da a la carta cierto aire provocativo, juvenil. La frente huye hacia el occipital, señal de desequilibrio. Viste desgarbadamente y no es pulcro con exceso. Malos hábitos de bohemia subsisten en él. Misani suele hacerle observaciones agripunzantes cuando le ve tirar al suelo la colilla del cigarro, o apagarla en el platillo de su taza de café, o escarbarse con el palillo las encías, o usar el cuchillo indebidamente, o echar migas en el mantel. Oh, Mr. Solís, murmura ella, y él enfurruñado, impresionado, se corrige. Miss Annie, no eduque usted solamente a Rafaelito. Yo soy otro niño a quien tendrá usted que enseñar. Abundo en el sentido de la inglesa porque soy pulcro, y con la edad madura mi pulcritud va degenerando en quisquillosa manía. He puesto a disposición de Desiderio Solís 2 horas al día a mi propio ayuda de cámara, Tadeo. Ducho ya. Tírale la ropa vieja, preséntale otra nueva, que se bañe, que se calce bien. Ya sabes que no puedo aguantar la vista de una bota torcida o juanetuda. Lo extraño es que este mozo, que a veces huele a tabaco frío, tengo sagacísimo, oh desventura, el sentido del olfato, no demuestra que le impresione como superioridad mi exquisitez. Se me figura que es él quien se cree superior a mí, que en el cálculo del valor de hombre a hombre rebaja mi primor y exalta su diogenismo. ¿Acaso entiende que dentro de mí hay vallas, hay reparos, hay recatos, hay respetos, lo que a él le falta? ¿Acaso me juzga piadoso, compasivo, altruista, y él se reconoce desentrañado, fuerte, más bárbaro y más alto por dentro que yo? Ve que amparo a un niño huérfano, ve que le hago bien a él, a Desiderio Solís, sin exigir utilidad en compensación del beneficio, y me toma por un buen señor, explotado, y por consecuencia vencido, esclavo, sumiso moralmente. ¿Qué satisfacción experimento al conocer que no es así? Estoy desnudo de compasión, desnudo de bondad. Soy exaltado en mí mismo, despreciador de los otros. Si he recogido al niño ha sido por instinto egoísta y de conservación, por no dejarme llevar del atractivo que ejerce sobre mí la guadañadora. Yo, un rasgo sentimental, yo, una debilidad. Si llegamos a chocar, ya verás, pobre muchacho, cómo me reviste una coraza, pero interior, las corazas que van por fuera y se ven, esas enseñan las juntas. Solo pensar que se puede tener de mí tal concepto, a pesar de mi desdén hacia la opinión de los demás, me subleva y me alza borbotones de ira, como que yo he puesto mi orgullo en la corrección de mi sensibilidad, la cual no ha de parecerse nada a la de la multitud. Ni quiero ser eso que llaman bueno, ni menos apiadarme de nadie, porque la piedad es un descenso. El hombre superior es insensible, está revestido de bronce. Todo cuanto hago, incluso lo que ofrece aspecto de buena obra, hágolo por propia conveniencia. Así es que me dedico a desarrollar ante Desiderio mis teorías, demostrándole hasta dónde llego. Me complazco en sostener que la vida para mí solo tiene el escaso valor relativo que tuvo para las ilustres minorías de todas las épocas, desde los epicúreos griegos y romanos hasta los actuales más delicados y artistas, quizás en sus exigencias de goce. Deseo que sepa que mi enfermedad es privilegiada y que mi mal es el mal de los poderosos. Ansío convencer a este único testigo consciente de mi vida privada
Miss Annie no se cuenta, es una utilitaria, una práctica como Camila, pero al estilo peculiar de su raza sajona, de que guardo, depositado y concentrado, el ajenjo que destilaron los siglos en el espíritu del hombre, de que he calado la existencia, de que conozco la miseria absoluta de nuestro destino y que para mí vale más el no ser que el ser. Una noche en que dormimos completamente, sin pesadillas ni sueños, es lo que mejor recuerdo nos deja. Le digo a Solís, al colocar otra vez en mi tántalo, regalo de antaño, de Camila, para que los criados no puedan gulusmear los licores caros, las esencias líquidas que yo uso, la botellita del Cumel. Saque usted la consecuencia. Ya está hecho, responde él, saboreando su copa con fruición evidente. El sueño completo, sin despertar, sería lo mejor de todo. Y en el despertar no creo. Nuestra vida se va entre una espiral de humo, añadió, encendiendo desdeñoso el legítimo habano que yo acababa de ofrecerle. No le diré que acaso hay fuego en la cima, discurrí cobardemente. Me tendría por timorato, sin embargo, buscando una forma que revele superioridad. ¿No cree usted en el despertar? Interpelo en alta voz. Le felicito. El no creer es ya género de fe en algo. ¿Cree usted que no cree? Una creencia como otra cualquiera. Yo a la verdad de eso ni sé, ni creo, ni descreo palabra. Creer o descreer es ofender al misterio, única realidad en todo lo que nos rodea. Envidio a usted la firmeza de su convicción. Solís, algo picado, pasé el mirar por las brasas de la leña, brasas ya casi innecesarias porque abril se anuncia suave y benigno. Convicción no es, murmuró, es apatía o indiferencia, o como quiera usted llamarle. ¿Es que acaso damos por supuesto que la vida encierra un enigma y no encierra nada, está hueca? El fenómeno, la sustancia, vacío todo, como dijo Sakyamuni. Apostaría yo, indico recostándome en el sillón y encendiendo también en la lamparita de plata martillada el cigarro aromoso, seco, fino, que, como es usted joven, hay algo que no le parece tan vacío. Ilusiones de amor, ojalá nunca, responde estremeciéndose ligeramente. ¿Por qué, amigo mío? Pregunto indiscreto. Ah, por nada, responde él evasivo, encogiéndose de hombros.